formación. En el proceso biológico donde se van a formar nuevas células. Ya, esto, en función de las rasgos, sería el concepto. ¿En qué consiste? Esta consiste en que va a dar origen a células sanguíneas, ya sea por, digamos, no quiero que leas, quiero que varios expliques compartimientos. lo que tú entiendes. Eso es lo que quiero, porque el libro lo dice todo. Con varios compartimientos, como serían las células troncales hematopoyéticas, un compartimento que consiste en, esta es la célula madre, que tiene una capacidad, digamos, es capaz de relájate, ese no es tu trabajo. Por eso les he dicho, todos los del grupo deben trabajar. Todos tienen que hacer lo mismo. Aquí han trabajado 2 o 3 personas. Él no ha trabajado, se nota que no ha trabajado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Lean. Ese es el objetivo. Porque yo me puedo parar aquí solita y decirles ta. 3, 4 me van a entender. Entonces va a estar volando con las cosas. Ese no es el objetivo. Este ejercicio, este es un ejercicio en el que yo necesito que todos lean. No les estoy diciendo estudien, porque esto no tiene nota. Ustedes que lean, para que cuando yo les explico, yo les tengo que explicar. Para que cuando yo les explique, ustedes me entiendan. Esta parte es bien compleja, pero es importante que sepan y les voy a demostrar cuál es la importancia. Entonces, tú tenías que hacer tu propio resumen con tus palabras. Por eso, en las prácticas siempre les mando a hacer dibujitos. Si tú dibujabas, no tienen primero método de estudio. No saben cómo es. Piensan que leyendo van a aprender. No es así. Leyendo se van a enterar de lo que dice el tema. Nada más. Y se van a echar la leidita 24, 48 horas. Ni de leer van a aprender. Resultados. Entonces, esto es para que ustedes comiencen a estudiar, comiencen a leer, para que cuando vengan aquí y yo les explique, entiendan lo que yo les tengo que, lo que yo les estoy explicando y ustedes tienen que aprender. Ese es el objetivo. No tiene nota esto, chicos. Esto es simplemente una forma de estimular a que ustedes estudien. Les dije la anterior clase. La siguiente clase vamos a ver hematopoiesis, vamos a ver eritropoiesis, la estructura morfológica del eritrocito. Eso es. Lean. Solo lean. Les entro por aquí, les entro por aquí. ¿Cierto? Cierto. Pero me lo están demostrando aquí. Entonces, tú no has leído el tema. sí. Se nota. No quiero esto. No me interesa esto. Esto está en el libro. Me interesa aquí. Que entiendan, comprendan lo que estamos haciendo. Lo que han entendido necesito que expliquen. Vas a tratar. Solo lo que has entendido. No quiero. Pueden sacarse ahí una memoria. Sí pueden. Pero quiero que ustedes transitan lo que han entendido. Como tú quieres. Ustedes están con la hematopoiesis y ustedes con la eritropoiesis. Ahí está. Mi lista, se viene mi asistencia.
Entonces cada célula tiene su tiempo de vida, algunas horas, otros días, y en caso de los leucócitos va a variar mucho. Por ejemplo, los granulócitos va a variar porque depende de su lugar, de 8 a 10 horas. Tenemos las hemácias, que son los eritrocitos, las células rojas, que tienen una vida media de 120 días. Y los leucócitos, como digo, va a variar mucho. Por ejemplo, los granulócitos tienen de 8 a 10 horas, dependiendo de su tejido. Las plaquetas tienen de 8 a 10 días. Eso, de 8 a 10 días. Entonces, todo va a empezar en el saco vitelino en la primera semana de gestación. Después de unos 7 meses, en el hígado va a mantener estas células, pero va a tener en el vaso, pero en poca cantidad. Y después, más allá, en los ganglios linfáticos y epitimo, que son los más importantes. Después de 7 meses, en la médula ósea, donde ya va a ser el proceso normalmente. Vai empezar com o peritroblastos, onde aqui vai se formar muito, vai acumular e vai se formar mais a partir das células CFU, as percussoras, e se vai dividir. Se vai dividir para ser o segundo passo. O segundo passo é eritroblastos basófilos, onde esses vai ter uma tinção, uma coloração básica, e aqui vai ter poucas hemoglobinas. Agora, quando
célula va a pasar para médula ósea. Y aquí va a pasar para los capilares sanguíneos. Así. Y de ahí va a pasar los capilares sanguíneos mediante a diapetesis. Até aí yo ¿Puedo continuar? No, ya se los he explicado hasta los reyes. Sí. Ya. Yo puedo. ¿Cuál es el? No. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer todo el tiempo. Este ejercicio les va a servir a ustedes para darse cuenta que tienen que venir leyendo el tema. Esto no tiene nota, pero esto es un estímulo para ustedes para que lean. ¿Por qué? Todo lo que ella ha explicado está bien, no está mal. Solamente que lo he hecho muy escueto. Resumido, súper resumido. Ahora yo les voy a explicar qué es la hematopoiesis. Todos los que han leído hematopoiesis van a entender lo que ha hecho su compañera. Y su compañera va a entender mejor todavía. Todo está perfecto. Pero ahora me toca a mí explicarles para que ustedes vean en detalle por qué tienen que venir leyendo el tema. Mãe, o senhor está resolvendo o problema do carro. Ahora les voy a explicar cuál es la importancia de que ustedes conozcan la hematopoiesis. De hecho, cada uno de estos temas tiene un objetivo. Y lo primero que vamos a ver es el objetivo de la hematopoiesis. Es importantísimo que sepan cuál es la hematopoiesis, cuál es el proceso de formación de las células. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a rastrear hasta mi célula madre. ¿Dónde está mi problema cuando tengo una patología? Entonces vamos a primero reconocer en las diferentes imágenes cuáles son los nichos donde voy a ver médula ósea como aspirado y como biopsia, porque son dos cosas totalmente diferentes. Voy a observar las células sanguíneas desde su origen hasta la sangre periférica. Voy a identificar los nichos rojos, blancos, plaquetas y voy a definir brevemente qué es la médula ósea y cuáles son sus funciones. Eso es importantísimo que ustedes sepan. Entonces, este es el hueso. El hueso tiene una parte externa que es la estructura de sostén, la parte dura, y tiene la médula, donde se generan las células. Y si se fijan, tienen vasos nutricios. Estos vasos nutricios van a permitir que se formen las células y que a través de estos vasos nutricios pasen a la circulación. Y esto es una fotografía de lo que se ve al microscopio de una biopsia. ¿Por qué es una biopsia? Porque estos son trabéculas óseas y estos son los nichos celulares. Entonces, si se forman las células aquí, pasan a estos vasos nutricios, no va a pasar a circulación. Pero pasa de médula a sangre. ¿Cómo pasa? ¿Por dónde? Ahora ya sabemos cómo pasan las células a torrente circulatorio. Esta es una biopsia y este es un aspirado. Este tiene trabéculas, estos son puros nichos celulares. Viéndolos un poco más en grande, aquí tienen a las células adiposas y aquí tienen los nichos celulares. ¿Cómo voy a distinguir células blancas, células rojas de células trombóticas? Las células blancas tienen bastante citoplasma. En cambio, las células rojas pues no
más núcleo. Esa es la diferencia. ¿Y cuándo voy a saber que es una plaqueta? Con estas células gigantes. Esas son las plaquetas. A raíz de estas células gigantes se van a generar las plaquetas. Estos son los tromboblastos. Estos son los eritroblastos y estos son los neoplastos. Y ahí lo mismo, células adiposas, células gigantes de donde se van a generar los trombocitos. Y aquí se ve mucho mejor las células de bicho blanco y las de bicho. No es difícil. Tal vez, probablemente ustedes no tengan la oportunidad de ver esto en placas reales al microscopio, pero si les muestran los resultados de las pirales de la biopsia, sí les van a mostrar estas fotografías, porque viene impreso en el papel. Si se tiene una oportunidad, ojalá tengan la oportunidad. Entonces ahí lo mismo, línea blanca, línea roja, y aquí creo que no hay plaquetas. Entonces, ¿cómo se origina la hematopoiesis? Desde el momento en el que se lleva a cabo la fecundación, comienzan a producirse células y la línea sanguínea comienza a producirse hasta el segundo mes y medio más o menos en el saco vitelino. A partir del segundo mes de gestación ya va a ser el hígado, el vaso y la médula ósea que van a producir las líneas celulares. Vamos a ver cómo. Hasta el momento del nacimiento. A partir de aquí ya solo va a ser la médula ósea, inicialmente en los huesos largos y después, a partir de los 30 años, en los huesos planos. ¿Dónde se obtiene médula? Huesos ilíacos, esternón. Alguna vez de vértebras, en casos extremos, pero costillas muy rara vez, porque tenemos a los nervios y vasos que circulan por debajo de las costillas y eso ocasiona mucho dolor. Entonces, costillas no tanto. Generalmente son los huesos pélvicos y el esternón, de donde se obtienen las muestras para el esto. Y eso es hasta que el paciente se muere. Ahí se produce las líneas celulares. Sí. Entonces el fémur solo hasta los 30 años que forman las células. Los huesos largos solo hasta los 30 años. Y a partir de ahí son los huesos planos. Aquí no está los huesos ilíacos, pero es de donde nosotros obtenemos el aspirado y la biopsia. Es más, como son huesos un poco más gruesos, evitamos nosotros pasar al otro lado del hueso. Por eso les decía las vértebras, en casos extremos recurrimos para un aspirado o una biopsia. ¿Dónde está la línea puntilhada hasta el nacimiento? No caso de vaso, hasta el nacimiento, até los 9 anos, no entendi essa parte aparte desse puntilhado. Porque tem meses, nacimiento y años. Ajá. Ya. Una vez que se ha producido el mesodermo, que vamos a ver más adelante, el mesodermo es el que va a dar origen a las células sanguíneas. Y eso lo hace en las primeras semanas de gestación. A partir de la formación del saco vitelino, hasta los 2 meses y medio se produce ahí solamente, en el saco vitelino, porque todavía no hay estructuras anatómicas definidas. A partir de los 2 meses y medio, el vaso va a comenzar a formar líneas sanguíneas. Paralelamente, el hígado. Ya cuando estamos llegando a la séptimo mes de nacimiento, de gestación, ya la médula ósea va a comenzar a producir células. No es la médula ósea la que produce desde el principio, no. Es a partir del séptimo mes, quinto, sexto mes, recién la médula comienza a producir líneas celulares. Empieza por el vaso y después hígado. Exacto, esos son los órganos donde se va a producir de inicio, porque la médula todavía es inmadura, recién está en formación. Una vez que llega al nacimiento, estos órganos producen pero una pequeña fracción, 1 a 2% de células sanguíneas.
la que produce las células es la médula. Entonces, tenemos que saber que existen 4 tipos de células madre. Las células madre totipotenciales. ¿Qué significa célula madre totipotencial? Estamos yendo de la unidad a lo más delgadito, de lo grande a lo chiquitito, para que ustedes puedan entender. La célula madre totipotencial se llama así porque es capaz de generarse de una célula un ser humano entero. Totipotencial. Un ser humano entero. Esta célula madre totipotencial tiene la capacidad de autorregenerarse, que significa que por mitosis se va a convertir en una célula idéntica, va a dar origen a 2 células. Luego otras 4 células, otras 8 células, otras 16 células totipotenciales. De estas células totipotenciales que tienen capacidad de autorrenovarse, también tienen la capacidad de diferenciarse. Ahí comienza su primera diferenciación. Se van a convertir en células pluripotenciales. ¿Por qué se llaman pluripotenciales? Porque tienen la capacidad de generar múltiples tejidos. Por eso se llaman pluripotenciales. Estas pluripotenciales también tienen la capacidad de autorregenerarse, formarse células idénticas. Y por estímulos externos, que vamos a ver más adelante, se van a diferenciar en multipotenciales. ¿Qué significa multipotencial? Capacidad de originar diferentes líneas celulares. No es lo mismo tejidos, diferentes células. Y finalmente tenemos a las unicelulares, que solo van a formar una única línea celular, nada más. Tienen que saber esto, porque cuando nosotros hacemos tratamientos oncológicos, nos vamos a ir a este grupo de células. Entonces tenemos que rastrear, tenemos que buscar ese tipo de células. Aquí tienen la misma diapositiva explicando de otra manera. La célula madre totipotencial capaz de autorrenovarse y de diferenciarse. Las células pluripotenciales capaces de autorrenovarse y de diferenciarse. Estas también tienen capacidad de autorrenovarse, pero ya convertirse en células unipotenciales, que van a generar un solo tipo de tejido, un solo tipo de célula. Células totipotenciales, cigoto, producto de la fecundación óvulo-espermatozoide, una sola célula, totipotencial, capaz de generar un ser humano completo. Les decía, y esta se autorrenueva, se multiplican. Células idénticas, mónula, totipotenciales, por estímulo externo. Muchas veces aquí se interrumpe el embarazo, por cualquier cosa, puede ser natural o puede ser artificial, se interrumpe el embarazo aquí. Pero si estas continúan, van a originar al blastocisto. Este blastocisto tiene una característica muy importante. Tiene 2 tipos de células. Ya mi mónula tiene la capacidad de diferenciarse en una capa externa y una capa interna. La capa externa va a formar la placenta. Punto. Es una célula unipotencial. No va a formar nada más que la placenta. En cambio, la capa interna se va a diferenciar en 3 tipos de tejidos. Esto ya es multipotencial. Va a generar al endodermo, mesodermo y ectodermo. Y las células sanguíneas derivan del mesodermo. Hasta aquí son células
pluripotenciales. La multipotencial comienza aquí. Esto es lo mismo. La autorrenovación. Y esto es importante porque nosotros vamos a obtener las células pluripotenciales del cordón umbilical. Porque de ahí se toma la muestra para criogénesis, para preservar las células pluripotenciales. Entonces, este es el meollo del negocio. Eso es lo que tienen que saber. Del mesodermo, una célula pluripotencial, se va a generar esta, que se llama célula madre hematopoyética o hemocitoblasta. A partir de esta célula se van a formar las líneas celulares sanguíneas. De este hemocitoblasto, por estímulos externos, se van a diferenciar dos tipos de células: la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La célula madre mieloide y la célula madre linfoide son pluripotenciales porque me van a dar origen a varios tipos de células. Estas células madre que me van a originar a los blastos, estos blastos son ya células unipotenciales porque solo me van a originar un tipo de celular. Megatelobrasto, ¿qué es? El proeritroblasto, eritrocitos. El mieloblasto, los granulocitos. El monoblasto, monocitos. El linfoblasto, las natural killer y los linfocitos. Son dos tipos de células que tienen características distintivas. Unicelulares. Esto para que ustedes vean la importancia y puedan clasificar a los tipos de células. Empezamos por el hemocitoblasto, que me va a originar a la mieloide y a la linfoide. ¿Cuáles son las circunstancias que van a producirse las líneas celulares? Primero, autorrenovación. ¿Qué quiere decir? Vida media de cada célula. Mi célula vive 120 días. Cada 120 días tiene que renovar. Mi célula vive una hora. Cada hora se tiene que renovar. Así funcionan las cosas. Entonces, si mi paciente no tiene patología, ese es el tiempo de renovación. Pero si mi paciente tiene patología, por decir hemorragia, lo siento, 20 días quedan al tacho. Entonces mi médula tiene que producir grandes cantidades en un corto tiempo para repoblar la pérdida de las células. En el caso de los leucocitos, proceso infeccioso significa mucha participación, principalmente de los neutrófilos. Entonces significa que los neutrófilos tienen que comenzar a producirse en grandes cantidades. Estímulo externo. Doctora, perdón. Decía que esa célula madre o hemocitoblasto es pluripotencial, ¿verdad? Allá arriba al inicio. Estos son pluripotenciales. Pero el hemocitoblasto. El hemocitoblasto es pluripotencial. ¿Por qué? ¿Qué significa pluri? Múltiples. Entonces va a dar a la línea mieloide, que son varios, y a la línea mieloide, que son varios. Claro, me preguntaba porque la anterior diapositiva decía multi, entonces ya No, los multipotenciales son tejidos, ecto, meso y endodermo. Los pluris se comienzan. Múltiples tejidos. De esos tejidos, para formar un tejido necesitas muchos tipos de células. Para formar, por ejemplo, el músculo, necesitas células fibroblásticas, necesitas colágeno, necesitas un montón de células que forman el sustento del tejido. Entonces, son diferentes. Aquí solamente estamos hablando de la línea sanguínea. Es un solo tipo de tejido. A eso se refiere. Por eso les digo, ustedes tienen que venir leyendo, porque si yo les presento el tema, ustedes no me leen nada. Chino para ustedes. Esa es la importancia de que ustedes vengan leyendo
importante saber esto, porque cuando yo tengo el hemograma y mi hemograma me dice en mi frotis de sangre periférica presencia de blastos, yo no quiero buscar esto. Y cuando yo tengo un problema de varias líneas celulares, rojos y plaquetas, tengo que ir a buscar esto. Y cuando yo tengo una aplasia medular, tengo que ir a buscar esto, esto y esto. Esa es la razón por la que tenemos que conocer las distintas formas de diferenciación. Aquí son solo diferenciación, nada más. Son células totalmente indiferenciadas, toditas estas. No tienen características específicas. Simplemente se las distingue, ya hemos visto, por el tamaño y por la cantidad de citoplasma que tienen. Esa es la única diferenciación, no hay más. No tienen ninguna característica específica. ¿Y qué es lo que yo voy a ir a hacer para un trasplante de médula? Voy a buscar esto. Entonces tengo que saber qué cosa estoy yendo a buscar o qué cosa necesita mi paciente. No les compete como médicos pediatras. Pero sí, cuando ustedes encuentran blastos en su frotis, es decir, este nieto se tiene que ir a hematología o a oncología. Eso sí les compete. Por eso tienen que saber cuáles son los blastos, de dónde vienen los blastos. Entonces, una vez que se han diferenciado la línea mieloide y la línea linfoide, existen estímulos, citocinas, que van a permitir la subsiguiente diferenciación en las distintas líneas celulares. Primero van a dar origen a las progenitoras. Se llaman progenitoras porque a partir de estas se van a producir una línea específica. En el caso de la línea eritroide es la unidad formadora, el brote de la unidad formadora de la línea eritroide. De este brote recién va a salir el proeritroblasto, que es la célula más diferenciada. De la línea mieloide va a seguir el megacardioblasto para formar la unidad formadora megacariocítica de colonia, unidad formadora de colonia megacariocítica, para originarme mis plaquetitas. También se va a originar la unidad formadora de colonias monocítica, granulocítica, de donde me van a salir los granulocitos y los monocitos. Y finalmente de mi línea mieloide me va a formar dos tipos de células: los linfocitos T y B y las células naturales. Todo depende de lo que se está tratando. Por ejemplo, si yo tengo una hemorragia, formaré mayor cantidad de eritrocitos. Si yo tengo un tumor, formaré más natural killer. Si yo tengo un problema inmunológico, formaré linfocitos. Y si yo tengo procesos infecciosos, formaré granulocitos. Entonces, todo depende del estímulo para formar líneas celulares específicas. Entonces, estos son los estímulos para hacer la diferenciación de las distintas líneas. Y si ustedes se fijan, la mayoría son interleuquinas. ¿Y cuándo producen nuestras interleuquinas? Información de inflamación, de infecciones. Primero, crecimiento. Luego, patología. Inflamación. Básicamente. Pero tenemos otras, por ejemplo, que son de vital importancia. Por ejemplo, la eritropoyetina, que es una hormona fundamental para la formación de Eritrocitos. para las plaquetas, la trombopoyetina, son hormonas indispensables para generar este tipo de diferenciación. Si yo no tengo eritropoyetina, mi médula no me va a producir eritrocitos o me va a producir eritrocitos anómalos, alteraciones eritrocitales. Entonces, si yo veo un dactilecito, o si veo un esferocito,
o si veo un drepanocyto en sangre periférica, tengo que rastrear toda mi línea eritroide y ver dónde está mi problema. No hay eritropoyetina, no hay hierro, no hay receptores para la eritropoyetina, porque puede haber eritropoyetina, pero no tiene la cantidad suficiente esta célula de receptores para la eritropoyetina. Por lo tanto, mi paciente tiene refractaria a todos los tratamientos. Esta es la razón por la que tiene que conocer esto. Y no decir, a ver, le dará el hierro. Le hemos dado hierro durante 6 meses, pero es piñatos y con anemia. Gracias, pero se tienen dando hierro. No funcionan las cosas así. Primero diagnóstico y después tratamiento. Entonces, existen circunstancias que van a provocar la diferenciación celular. Y esto es lo que tienen que tener en mente, y siempre, toda su vida. Porque existen células que están en médula, células en sangre periférica y células en tejidos. Todo lo que está en médula son células indiferenciadas, hasta aquí, que son células inmaduras, que en una pequeña fracción sí puede pasar a sangre periférica. Todo lo que está en sangre periférica son células maduras. Y todo lo que está en tejido son células altamente especializadas, que tienen una única función. Las que están en sangre periférica pueden cumplir 3, 4, 5 funciones, pero las que están en tejido, solo una. Nada más. Si yo encuentro en mi sangre periférica blastos, significa que mi médula está funcionando mal. Si yo encuentro células inmaduras, quiere decir que mi paciente está pasando por un proceso agudo importante, infección, sepsis. Si yo encuentro células altamente diferenciadas en sangre periférica, quiere decir que hay destrucción tisular, neoplasia. Entonces, si yo veo en mi frotis de sangre periférica cosas que no debería tener, valores. No me compete como médico general de vivo el especialista, para no ser rebotar al paciente con un pelotita de piña, de acá para allá, llenándole de antibióticos, antiinflamatorios, sin obtener ningún resultado. Por eso tienen que saber esto. Aquí no hay un papel, por eso tienen que leer. Entonces, estos son los blastos. Esto es de la línea. ¿Qué línea es eso? Linfóide. Leucocitaria, porque tiene Linfóide. abundante Citoplasma. Este es de la línea Mieloide. eritrocitaria, no de esos orificios. ¿Para qué? Porque mi frotis me va a dar esto. Me van a decir mi frotis, anisocitosis, microcitosis, macrocitosis, acantocitosis, estomatocitosis, etc. Eso me va a reportar mi frotis de sangre. ¿Y para qué me sirve esto? Para resolver esto. Es un caso clínico. Este es un caso de una niña que fue a dar un pediátrico. Es un caso muy interesante, porque esta niña ha tenido muchas consultas, y en las múltiples consultas hacía lo mismo y lo mismo. Llegó al servicio porque sus papás la trajeron porque tenía un problema de cojera. No era muy importante, apenas Cojera. y tenía dolor en sus piernitas. La revisaron qué sé yo, y le dieron el diagnóstico de que era porque era el crecimiento, que era un dolor por crecimiento. Y le dieron ibuprofeno, porque eso es lo que acostumbran los pediatras, y se la despacharon a su casita. Sus papás le dieron meses y meses ibuprofeno. No había
dieron notificación del cuadro, la volvieron a traer. Y cuando la trajeron, le hicieron pruebas complementarias, le sacaron radiografía del la cadera, de las piernas, y llegaron a la conclusión de que tenía que parar. Y le derivaron a traumatología. Pero en la segunda consulta, alguien tuvo 2 dedos de frente y le pidió un hemograma. Y con este hemograma la derivaron a oncopediatría. Si ustedes se fijan, sus leucocitos están dentro de lo normal. Sí. Pero miren sus linfocitos. Y encima tenía anemia. Entonces, ¿qué significa eso? Que su médula no está funcionando bien. Lo hicieron su aspirado de médula. Sorpresa. Esta niña solo tenía cojera y dolores en sus piernas. No tenía ninguna otra cosa. No había palidez, no había nada. Pese a que tenía anemia. Pero no era muy importante. Dense cuenta cuán importante es que se fijen en su hemograma. Solamente por estos linfocitos y anemia la derivaron a un oncopediatra. Ese laboratorio es bueno para ustedes. Pediátricos todos los días de Dios. Ustedes van a valorar primero. ¿Qué vamos a hacer? Está con anemia, le damos hierro. Van a ser meses y meses. ¿Qué vamos a hacer? A corresponder. Y nunca van a dar con esto. Cuando su tratamiento es un funcional. ¿Y de dónde se obtienen? Las células madre pluripotenciales. ¿De acuerdo? No tenemos células madre pluripotenciales. No lo tenemos. Éticamente no está bien. Se puede hacer en laboratorios, pero no es ético. Nosotros nos tenemos que elegir con qué es ético. Entonces tenemos que ir a directamente obtener células ya producidas. Ese cordón umbilical nos va a permitir sacar las células pluripotenciales, manejarlas en laboratorio y formar exclusivamente ese tipo de células para producirla para que su médula produzca nuevamente todas las células. Conclusión. Ese es el tratamiento para la paciente con leucemia linfocítica aguda. Exacto. ¿Y cómo conseguimos, o sea, dónde conseguimos el cordón umbilical o cómo puede ser? Esa es una linda pregunta. Se va a ir con Normalmente, solo las personas que tienen dinero pueden recurrir a la criopreservación, ¿Son las personas que tienen qué? que tienen plata. Pueden recurrir a la criopreservación. Porque eso significa, mis células de mi cordón umbilical criopreservadas 100 años. Me las van a poner a mí, no voy a hacer rechazo. No me tienen que inmunosuprimir. Directamente me las ponen. Punto. ¿De dónde obtenemos nosotros la médula para trasplante? Otro paciente. Hay que hacer histocompatibilidad. Esa es la diferencia. Nosotros hacemos trasplante desde hace mucho tiempo atrás, pero rechazo y el paciente tiene que estar inmunosuprimido el resto. En cambio, la criopreservación, tengo leucemia, traigo mis células, me las chantan, no necesito quimioterapia, no necesito nada. Entonces lo ideal sería guardar. Por si acaso. Exacto. Pero tienes que pagar por año de conservación. Sí. En Brasil, cuando los padres ya tienen, por ejemplo, algún caso de leucemia en su familia, hay un planeamiento antes de la gestación del niño para hacer todo el preparo y durante el parto sí se saca para hacer todo eso y es muy caro. No es barato. Aquí en Bolivia tenemos 4 bancos. Pero no hay mucha gente, pues mucha gente no tiene dinero para su reservación, se están peleando por comer un plato cada día. No, existen personas que tienen ya, porque esto está vigente en nuestro medio desde hace unos 15 años. Ya tenemos bancos, 2 bancos, 3 bancos tenemos aquí.
río Pastores. Pero son contaditos los que pueden. Podría ser un número 4 por año. Esa es pregunta de examen. Alguien me va a hacer, no tengo ni idea. Pero sé que es bastante pegado. Entonces, conclusión. La médula es un órgano complejo, muy complejo, que es el encargado de la hematopoiesis en el adulto. El aspirado de la biopsia son técnicas complementarias, no se contraponen. Y esto me va a permitir evaluar el estado de la médula y si hay tumores líquidos o si se puede o no se puede tratar. Y finalmente es posible distinguir a grandes rasgos las diferencias de la espina roja, blanca y tienen que saber, es obligatorio, pues, preguntas. Dudas. Doutor, poderia mover algumas diapositivas, por favor? Aqui mostra toda a hematopoiesis. Ese. Não, uma mais. Uma mais. Não está invertido a parte No. Si porque es un la progenitor. No, doctora. La célula, la G está en los monoblastos y la M está en los granulocitos. Sí, a CFU-M, CFU-G no está invertido. No, porque la célula progenitora es la que va a dar origen a progenitor. Y la precursora es la que va a originar una línea. Esto no está invertido, doctora, porque esos son los granulocitos y esos son los monocitos. Solo para Es lo mío. Está bien. Es la misma chola con otra forma. Porque de la misma célula van a salir los dos. Depende si se van a formar primero estos, porque la patología así lo exige, o se van a formar estos, porque la patología así lo exige. Entonces, eso es indistinto. Entonces la prueba puedo poner tanto M como G que no hay problema. No hay ningún. Muy bien. No, solo eso, porque cuando No, está hablas... bien. Todas las dudas que tengan, yo las tengo que disipar. Por eso necesito que me incluyan. Si se fijan, es bien complejo. Y si ustedes leen el libro, no van a entender. Esta es la razón por la que ustedes tienen que venir a clases. Porque van a llegar sus exámenes. Ya sacado esto. Letra chiquita. Su objetivo era aplazarnos. No es eso. Entonces, ahora ya sé lo que quiero. Como ya me están molestando y su clase ya ha llegado al fin, esta va a estar a las 11:30, ¿verdad? Sí. Para la siguiente clase, lo de la electropoiesis. Es por eso que va a dar un punto para todos los que vinieron hoy. Es por eso que irá a dar un punto para todos los que vieron hoy, ¿no ves? Muy bien, concordo contigo. Se llama Mas é para a semana que vem. Eu vou apoiar.